Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Amarle, recordarle que debe colocar la foto de el carnet. No usar esta figura que está usando allí, que prolifera otras filosofías. Le aceptaría que tuviera la bandera de Colombia ahí, pero esa imagen que usa no es adecuada. Bien, ¿cómo han estado? Bien. Vamos a invitarles a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Profe, que Alexa está teniendo problemas con el internet, entonces que no está pudiendo ingresar, entonces que le tenga paciencia. Bueno, ya encontramos Éxodo 31. Sí. Vamos a ir al versículo. Bueno, en Éxodo 31 se está hablando o viene hablando el texto bíblico de la realización de unas instrucciones para la construcción del santuario. Y aquí en el capítulo 31 se hace el llamado de dos hombres y es Dios quien los escoge. Dice que el Señor le dijo a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de Hur, de la tribu de Judá, lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio para inventar, para diseñar, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar las piedras, los engastes, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. Le he puesto con él a Aloiab, hijo de Abisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que mandé, a saber, la tienda de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que lo cubre y todos los utensilios de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos los utensilios, la pila, sus bases, los vestidos del servicio, las santas vestiduras para el sacerdote Aarón, sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán todo conforme yo lo he mandado. ¿Qué está haciendo Dios allí? Está llamando a dos hombres, pero nos está diciendo que los dotó, los capacitó con unas capacidades especiales de trabajar materiales específicos de lo que hoy llamamos
el trabajo de la orfebrería, el trabajo del oro, la plata, los metales preciosos, para hacer las llamadas joyas. Y Dios estaba llamándolos para esto, pero dice que también los dotó en otros oficios, en otras tareas que podrían elaborar vestiduras, los mantos, las cortinas del santuario, todo eso eran ellos los encargados de hacerlo. Eso es lo que hoy nosotros llamamos arte. Dios dotó a estos dos jóvenes, porque eran jóvenes, con capacidades artísticas excepcionales para que se construyera el tabernáculo, la tienda de reunión, que sería el lugar donde Dios habitaría en medio de las 12 tribus durante su peregrinación en el desierto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra clase? Resulta que hoy ya dejamos atrás la temática de la lógica que veníamos trabajando en las clases anteriores de análisis de los argumentos y logismos a través de los diferentes métodos, y vamos a pasar entonces a lo que es los fundamentos teóricos del arte. Y para ello tenemos que abordar entonces el arte contemporáneo y el arte moderno. Entonces, si vamos a hablar de arte, nuestra base es que hay un gran artista y ese artista es Dios. Pero Él está dispuesto a capacitar al hombre, de dotar al hombre de esas capacidades excepcionales. Y por eso hemos escogido entonces el pasaje de Éxodo 31 para introducir la clase de esta mañana, donde el mismo Dios, con nombre propio, selecciona y los recomienda. Que se imagina usted tener la recomendación de Dios para la labor y el trabajo que usted va a desempeñar. Eso no tiene precio, pues estos dos hombres tenían la recomendación de Dios para trabajar como artistas, como orfebres, como talladores de piedra, de madera, bueno, todo allí. Así que reunían muchas de las profesiones artísticas que hoy tenemos, porque hoy el arte está diversificado en diferentes líneas. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Profe, yo tengo una pregunta sobre el taller. No sé si la puedo hacer antes o después de que acabe esta clase. ¿Cuál taller? El taller de lo de las salas de verdad. ¿La puedo hacer antes o después de que acabe esta clase? Pues hágala de una vez porque ya nos enrolamos con la clase y ya no vamos a Esto, parar. profe, es que tengo una duda sobre lo de tautologías, porque según tengo, usted lo único, tengo esa duda porque usted lo único que hace para sacar los valores, ya sea verdaderos o falsos, usted saca un solo valor, pero se supone que uno saca todos los valores. Entonces, ¿por qué ahí en las diapositivas, por ejemplo, yo estuve revisándoles, que aparece un solo valor para determinar lo de tautología y todo eso? Tengo ¿Cuál es un esa solo duda. valor? ¿Todos los valores? Sí, o sea, no porque, o sea, sí, en algunos ejemplos sí están todos los valores, pero en otros, cuando salen el de las oraciones, solo sale que es para, digamos, para el primer punto, que es determinar si P es verdadero, cuál es el valor de Q. Pero se supone que a mí me salen 4 valores, entonces yo cómo voy a determinar entre esos 4 valores. ¿Me entiende Porque a lo es que me que refiero? usted es la que no ha leído el concepto de tautología. O sea, sí, sé que tautología son todos verdaderos. Bueno, Contradicción es es lo verdadero y único que falso. usted tiene que ver en la tabla de verdad. Si todos los resultados fueron verdaderos, ya sabe que es una tautología. Pero en la otra es contradicción y en la otra, cuando son todos falsos, ahí sí es cuando me sale que es esto, falsedad. Entonces, si me sale contradicción, Pues puede salirle, es que no entiendo el primer punto, el segundo sí, pero el primero no. pero si el primero antes era más fácil que el segundo, porque en el segundo los ejercicios son más complejos.
No, porque en el segundo es simplemente desarrollarlos y al desarrollarlo ya todo, yo ya sé mirando los 4 valores. Bueno, y ¿Cuáles? los primeros también tenía que desarrollarlos. Usted no puede hacer nada sin haber desarrollado el ejercicio. Ah, esa era mi duda. O sea, los desarrollo, miro el Pues, resultado y dependiendo del pues resultado lo como declaro. usted no puede suponer lo que no ha hecho, siempre tienes que hacer Porque es los que ejercicios, son como en la operaciones imagen, matemáticas. me aparecía, por ejemplo, en un ejercicio aparecía, o sea, sin ningún procedimiento y nada, aparecía lo de verdad o falso. Y yo como, pero ¿por qué? ¿Qué hizo ahí? Cualquier verdad o falso. En las presentaciones les explicamos, hay un método y les dijimos, siempre va a tener, en la clase yo les repetí eso varias veces, siempre tiene que resolverlo, no se vaya por el camino fácil, eso lo hace usted cuando ya sea experto en la materia, que ya tenga un PhD en desarrollo de tablas de verdad, Ok, pero aún entonces, ellos hacen los procedimientos porque todos, la matemática, la lógica no se puede asumir sin tener un procedimiento. Es lo que a usted ok, le recalca la profesora Andrea. ¿Dónde está el procedimiento? ¿Cómo ok. acode? ¿Se lo copió? Es el procedimiento lo que sustenta que usted y lo que usted está infiriendo, lo que usted está pudiendo deducir. Ok, gracias. Usted no llega a una obra de arte sin haber trabajado en ella, correlacionándolo con el tema que estamos arrancando. Entonces, el arte moderno. Vamos a hablar de las dos últimas etapas del arte, que tienen, claro, muchas escuelas, muchas divisiones, pero son los dos últimos momentos. No vamos a hablar del arte clásico allá, de la historia, vamos a hablar del arte de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué se cataloga arte moderno? Eso es un término que podemos usar hoy y que cuando hablamos de arte moderno nos estamos refiriendo al arte que se desarrolla en la primera parte del siglo XX. Son esos movimientos artísticos que se gestaron allí, que se daban dentro del contexto social y político que se estaba teniendo en aquel momento de la historia, que obviamente está ligado también a los desarrollos tecnológicos que se están dando en cada una de estas épocas. Por lo tanto, los teóricos del arte han querido definir estas nuevas tendencias bajo el nombre de arte contemporáneo. Sin embargo, hay dos momentos, el arte moderno y el arte contemporáneo. Entonces, el arte moderno. Una de las tareas más relevantes en la estética, recuerde que la estética es lo que tiene que ver con la belleza, es parte del concepto filosófico, la reflexión. No hay nada que no sea bello. No puede haber algo que tenga ausencia de belleza. Entonces, en las obras de arte, los artistas siempre imprimen belleza. Y aquí entonces hay que definir qué es belleza, porque lo que para usted es belleza puede que para mí no lo sea, o viceversa. Y justamente entonces es lo que encontramos mucho en el mundo de la pintura, en la expresión artística. Pero recuerde que el arte no se limita solo a pintura, hay otras líneas que también son arte. La poesía es arte, la música es arte, la arquitectura es arte, solo que aquí vamos como estudiando y principalmente pues esas líneas se van dando primero en la pintura y luego esto empieza a permear otros escenarios. Entonces la historia moderna inicia en el Renacimiento, pero el arte moderno no inició allá. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, en filosofía, para que entendamos lo que le estoy diciendo, en filosofía la Edad Moderna inicia con el siglo de las luces y no con el Renacimiento. Es decir, que está
más atrás en la historia o está posterior en la historia, y la Edad Moderna no ha terminado en el concepto de la filosofía, todavía sigue. En la historia, la Edad Moderna ya terminó y estamos ahora en la Edad Contemporánea. Entonces hay que entender estas diferenciaciones. Entonces, ¿desde dónde vamos a analizar el arte? ¿Desde la historia o desde la filosofía? Hola. ¿Desde dónde se debe analizar el arte? ¿Desde la historia o desde la filosofía? Pues ahí aparecen ambas cosas, así que supongo que de ambas. Yo creo que desde ambas, porque pues cuando se analiza algo del pasado depende mucho el contexto histórico. Sí, Se supone que la pero filosofía es ese toque que uno le da de la interpretación al arte. Mm, puede ser que tengan razón, pero hay que tener en cuenta que el contexto histórico está marcado en una edad. Por lo tanto, no serviría porque no es lo mismo la edad entre la historia y la filosofía. Los conceptos están bastante distantes. Entonces es más válido asumirlo desde la filosofía que desde la historia. Por eso justamente hay toda una rama dentro de la filosofía para el arte. En la historia usted encuentra los personajes, la vida del artista. Es lo que nos queda de la historia. Y de pronto la datación de la obra como tal, pero no el movimiento, no lo que tiene que ver con el desarrollo artístico. La historia del arte moderno se usa para designar un conjunto de prácticas especialmente pictóricas, principalmente de la pintura, ¿no? Y escultúricas de vanguardia, es decir, de la talla de una escultura. Puede ser esta en madera, en mármol, que eran los principales materiales, pero el arte moderno introduce otros materiales, que es lo que vamos a tener. Son parte de las revoluciones que están allí en ese movimiento. En el siglo XX, entonces, el arte se desliza y deja de ser una de las características del arte clásico es que solo ocurría en las llamadas academias de arte o en los llamados museos, que eran los identificados como los lugares del arte. Pero en el contexto de hablar del arte moderno, está desligado, se empieza a tener otros puntos donde también es posible tener arte o donde es posible enseñar arte o donde es posible que emerja el arte. Y como van viendo en las imágenes que hemos seleccionado, pues el arte empieza a variar porque el arte clásico era muy, muy diferente. Entonces, el arte moderno tiene un apego por la novedad, pero esto pone al artista en una encrucijada, en un dilema, porque si bien es cierto, el artista quiere agradar, quiere que su obra sea reconocida, pues quiere expresarla desde otra perspectiva totalmente diferente, abordarla con otra sensibilidad, tratar de sacar del espectador otras emociones que hasta ese momento los artistas no lo habían logrado. Entonces lo pone en esta encrucijada. Entonces debe hacer una obra diferente, una obra con cualidades diferentes, una obra que sea apreciada y que
sea rica. Entonces, que imprima la realidad del mundo que los está rodeando, que exprese esa libertad, esa fugacidad que hay en el mundo que se está viviendo. Entonces, el artista también es un pensador, pero a través del arte. Por lo tanto, entonces también es un filósofo, el artista. Características del arte moderno. Entonces tenemos estas tres para resaltar. Es propio del arte occidental, es decir, de Europa y América. Es una de las consecuencias de la llamada revolución industrial que extiende a Estados Unidos, manteniéndose así como un fenómeno occidental. No tenemos esas iniciativas en Oriente para ese periodo o para ese momento de la historia. La siguiente característica entonces es la contraposición del arte académico. Ya dijimos que se desligó, salió de la academia para tener arte en muchos lugares. La tradición artística occidental pues era también en la academia, pero ahora tenemos artistas fuera de la academia. Tenemos esculturas lejos de la academia. Y la tercera, entonces, interés por otras culturas. El arte clásico estaba alrededor de la cultura griega, romana, que es donde se desarrolla, y prevalece aún durante el Renacimiento. Tenemos otra vez el resurgir del arte clásico, pero el arte moderno justamente entonces se opone a esas tradiciones y empieza a cambiar. Las fuentes de inspiración en que se basa son ya no el arte de Grecia y de Roma, sino que son el mundo que los rodea. Entonces, por ello, los artistas están haciendo una experimentación, están creando cosas nuevas, algo que no habían tenido sus antecesores. Esta innovación que va siendo constante y que se va manifestando en cada uno de los artistas, entonces pues se ve en el hecho de que se abordan nuevos temas, se incluyen nuevos materiales, se crean nuevas técnicas o procesos para realizar arte, y eso es lo que lo está desligando del arte clásico, porque el arte clásico tenía unos materiales, unas técnicas, y de ahí usted no se podía salir. Esos temas eran los únicos. Pero ahora con el modernismo, pues el pintor, el artista se siente libre de plasmar con libertad, con crear con libertad. Recuerde que es uno de los principios que está quedando en el mundo occidental después de las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX, que se dan aquí en América también. Entonces, esa fugacidad, ese mundo cambiante es lo que empieza a permear entonces el arte. El siguiente elemento es que el arte se desarrolla del el comercio del arte. Entonces, estos conceptos permiten que el arte que venía de la academia era un arte que estaba ligado a las galerías, y ahora entonces el arte moderno se va a desarrollar paralelamente o en conjunto a la par con el arte que venía de la galería, pero no está sujeto el arte moderno a estar en una galería. Y están entonces los famosos mecenas burgueses, que son justamente quienes el mecenas, recuerde que es quien es el protector del arte, el que paga al artista para que se cree una obra de arte porque quiero tener una pintura en la sala de mi casa o en la oficina, o porque quiero tener una escultura, un busto en la plaza pública, en la plaza central de mi estancia. Entonces es lo que está allí. En el caso del arte religioso, pues también entonces queremos donarle una reliquia, una imagen, entonces
una pintura, eso está allí. El nuevo concepto de arte entonces cuestiona esos límites. El arte por el arte nos habla entonces de la función que tiene el arte ahora de transmitir un mensaje político y religioso. Y aquí el arte entonces también se convierte en un elemento para lo que hoy llamamos adoctrinar. Independencia de la naturaleza, entonces con la aparición de la fotografía, que es otro de los elementos que está dentro del arte moderno, no había existido antes, los artistas plásticos van abandonando gradualmente la imitación de la naturaleza y pasan a representarla figurativamente. La intención del artista, entonces hay que notar que debe tener una intención al deformar o crear su obra de arte. Y los escenarios son abiertos, ya les dije, salió de las galerías, salió de estar allá en un museo para estar en muchos lugares. Prolífero hace referencia a que está surgiendo no solo en un lugar, sino que y con abundancia. La diversidad entonces habla de las temáticas variadas, las técnicas, lo revolucionario, justamente porque era impopular en aquel momento, que era rechazado por las instituciones oficiales, pero que hoy es bien apreciado también. Entonces es lo que lo hace que sea revolucionario, porque está cambiando los paradigmas, está llevando a algo totalmente diferente. Y entonces se dan unos movimientos. Estos movimientos pues vienen a tener un momento histórico en el que surgen y un lugar específico en el cual se dan con unos artistas específicos, por supuesto. Entonces, uno de esos primeros movimientos fue el fauvismo. El fauvismo, que también se le conoce como fauvismo, entonces era un movimiento de pintura que se originó en Francia bien a principios del siglo XX y que caracterizaba justamente por la manera provocativa de usar el color en la pintura. Obviamente el nombre proviene de este movimiento pues de su primer y más grande exponente, Fauves. Y aquí vemos justamente, pues esta es una pintura creada o que pertenece al movimiento fauvista. Luego tenemos un segundo que es el cubismo, que también se da ya en el desarrollo del siglo XX y es un movimiento artístico desarrollado por Pablo Picasso y Georges Braque. Conocemos varias o hemos escuchado de Picasso, ¿no? Porque es muy conocido o difundido. Entonces, él es del movimiento cubista. Entonces, en estas obras artísticas, lo que se resalta es un acto rebelde. El cubismo pretende entonces representar situaciones desde una perspectiva múltiple, que representa entonces objetos en un mismo y único plano. Entonces, allí tenemos este. Luego está uno que surge en Italia, que es el futurismo. El futurismo es por un poeta, dramaturgo y editor italiano llamado Filippo Tommaso Marinetti, quien publica entonces en el diario Figaro de París su manifiesto futurista. Y de allí entonces empieza a trascender este movimiento, a tener una importancia en Europa en el desarrollo de las principales obras de arte y en la poesía. O sea, este movimiento va más allá, no solo se queda en la pintura, como los dos anteriores, sino que trasciende a otras líneas de lo que es la expresión artística. Es importante resaltar que saltaba lo sensual,
lo nacional y lo irreverente. Entonces esas eran las tres líneas temáticas que capturaban los artistas. Luego se tiene el expresionismo. El expresionismo entonces surge en Alemania y es un movimiento artístico que a la vez también es cultural y entonces por lo tanto abarca tanto las disciplinas de la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, el cine, el teatro, la danza, la fotografía. O sea, vemos que estas expresiones cada vez se hacen más prolíferas y más abarcantes. Entonces, ¿qué es el expresionismo en sí? Es una deformación de la realidad para expresar el contenido emocional y psicológico que el artista está interiorizando. Entonces, una obra expresionista lo que deja ver es la situación psicológica que tiene ese artista. Si el artista se siente triste, la obra lo va a reflejar. Si el artista tiene una confusión, la obra lo va a reflejar. Eso es básicamente. Luego tenemos entonces el abstraccionismo, que es un movimiento que resulta del impresionismo. Es una corriente artística donde la forma y el color tienen un papel muy importante para expresar esas ideas de libertad que se quieren plasmar en las obras de arte. Esta es una corriente muy auténtica que puede catalogarse también a principios del siglo XX al artista Vasily Kandinsky, quien justamente pues descompone las obras cubistas y entonces así genera esta nueva corriente. Entonces está basada en el cubismo, pero las ha descompuesto, las ha transformado. Luego tenemos el dadaísmo. El dadaísmo, entonces, promueve la anarquía. Es un movimiento desde esa corriente ideológica que surge justamente en Suiza y que también se le conoce como el movimiento de Dada, que fue creado por un grupo de artistas refugiados durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, este es uno de los primeros movimientos que salen justamente de un periodo convulsionado de guerra, como lo es la Primera Guerra Mundial, o en ese momento llamada la Gran Guerra. Entonces el dadaísmo lo que busca es romper con lo tradicional y con lo que no tiene sentido. Por eso entonces va en la línea del anarquismo, porque rompe con lo que ha sido aceptado y que pues en virtud de la guerra, de lo que se está viviendo, no tiene sentido que el hombre esté luchando con el hombre, matándose uno al otro. Eso no es percibido y justamente lo que empieza a plasmarse en las obras de arte dadas. Luego tenemos el surrealismo, que emerge también en Europa, en Francia, ya en la segunda década del siglo XX, concluida también la Primera Guerra Mundial, y que llega en el contexto histórico hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un movimiento que tiene influencia hasta nuestros días, pues todavía seguimos colocando obras surrealistas en muchos aspectos que se van creando, se van haciendo allí para imitar. El surrealismo pretende superar las limitaciones del inconsciente, permitiendo que lo subconsciente se exprese a través del arte. Hay que tener en cuenta que el surrealismo va a negar la moral tradicional, eso que venía siendo aceptado moralmente, o aquello que la moral condenaba, justamente pues el surrealismo lo va a tomar y lo va a incorporar en la creación artística.
Por lo tanto, estamos hablando de que es un movimiento que busca la reivindicación de la dimensión irracional, de aquello que ha sido condenado históricamente desde la moral. Luego se tiene el estredentismo, que es un grupo artístico y literario que surge aquí en América, básicamente en México. Entonces es el primer fenómeno artístico americano que se da. Y como tal, entonces es un movimiento multidisciplinario de vanguardia que surge en México por un poeta conocido como Manuel Maple Arce, y que refleja el inconformismo, tomando pues temas, abordando elementos que no se habían usado en el arte anteriormente, como es el humor negro, el esnovismo y el rechazo a todo lo clásico u antiguo. Entonces es lo que se aborda desde este movimiento. Esos son entonces todos los movimientos que hay y que surgen dentro de lo que llamamos el arte moderno. Ahora, vamos a ver algunos de los elementos que se crean para conservar esta línea del arte en el mundo. Entonces, como inició en el siglo XX, pues también muy tempranamente en el siglo XX empiezan a estar estos lugares de preservación que se convertirían así como en los centros del culto del arte moderno, por decirlo de esa manera. Entonces tenemos el famoso MoMA, que no es nada más que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que abrió sus puertas en 1929. Y obviamente cuando lo hizo, eso fue todo un escándalo en la sociedad neoyorquina. ¿Por qué? Porque las mentes conservadoras estaban adaptados a lo clásico, a lo que ya era aceptado, a lo académico, a ese arte que ellos identificaban como, y el arte moderno para ellos fue tomado como un insulto, era una pérdida de valores, era un desquebrajamiento terrible. Así que entonces es visto de esta manera, por lo tanto entonces viene a ser bastante dura esa apertura. Pero también, pues para los artistas de este movimiento es una gran ganancia que tengan ahora un museo que haga alusión al arte moderno y que puedan ir allí también con libertad a colocar las obras artísticas para que otros las conozcan y para que otro público diferente a ese público de élite del status quo, que era el que venía apreciando el arte clásico, tenga acceso al arte. Entonces, de esa manera, este lugar, este museo, pues tiene diferentes momentos buenos y momentos pues difíciles, de acuerdo a lo que estaban viviendo para cada una de estas épocas allí. Eso se trasciende entonces en toda América, y luego tenemos entonces para mitad del siglo XX que Argentina también decide crear su propio Museo de Arte Moderno y se le conoce como el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Entonces fue creado por iniciativa del crítico de arte Rafael Esquiru, fundador y director de la institución. Esquiru era un joven abogado entusiasta, apasionado por la cultura, y se configuró como uno de los mayores promotores del arte argentino y acompañó entonces a los artistas de su tiempo, o sea, el mecenas del arte argentino sería Rafael Esquiru. Y luego entonces junto a otros amigos de él que también eran artistas, entonces impulsaría la construcción e impulsaría el arte moderno en Sudamérica.
Luego tenemos entonces también que para ese mismo momento histórico, pues en Colombia también el arte moderno se estaba moviendo, estaba cogiendo